Gracias, Señor, que nos das el privilegio en esta tierra de decirle a otros, de contarle a otros las buenas noticias de Jesús. Y gracias, Señor, porque tu palabra, el Evangelio, sigue siendo relevante, pertinente, poderoso para el hombre de hoy. Señor, y tú eres el motivo de nuestra reunión. Y como hemos cantado, Señor, queremos seguirte siempre. No queremos que nada ni nadie nos aparte de ti, porque separados de ti, nada podemos hacer. Señor, te damos por eso toda la honra, toda la gloria, en una semana como esta, cuando recordamos todo tu sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por entregar la vida por nosotros. Queremos nosotros entregar la vida por ti. Gracias, Jesús. Sigue obrando en cada uno de nosotros. Sigue transformando cada corazón. Y sírvete de nosotros para que tu reino siga creciendo en esta tierra, para que tu reino siga creciendo en Colombia, en Bogotá. Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta noche vamos a tener un programa diferente, un programa especial. No es una reunión habitual como la de los domingos. Vamos a tener una reflexión con base en las palabras del Rey. El domingo celebramos la entrada triunfal. El domingo que viene celebraremos la resurrección del Señor. Pero queremos celebrar las palabras del Rey. Voy a pedir que los niños, eso, ya van saliendo, suban a sus clases, hay algo especial para ellos. Eso. Y vamos a pensar en cada palabra. Y vamos a orar, vamos a aprovechar también. ¿Sí me están escuchando bien? Hay mucho eco. ¿Sí me escuchan? Yo escucho un poquito de... Pero bueno, vamos a tener tiempo también para orar y para conocernos un poquito más. ¿Sabe qué es lo rico de reuniones como estas donde somos menos? Que no quiero que nadie diga, ay, vinimos poquitos. No, somos, los que estamos aquí y la vamos a disfrutar. Porque la Biblia dice que miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Entonces yo le voy a pedir algo, que por favor salude al de la derecha, al de la izquierda, al de atrás, al de adelante y se presente. Que nadie pase desapercibido. Y le regale un abrazo, ¿sí? Conozca a alguien más, por favor. Si no conoce a sus vecinos allí, conózcalos, estréchele la mano, dígale bienvenido a la confraternidad, qué rico que esté con nosotros. Eso, qué rico darnos un abrazo. Bienvenidos todos. Queremos que siempre todos se sientan así. Bienvenidos en la confra. Quiero contarles algo. En la confraternidad, aquí en Unicentro, allá en Ciudad Salitre también, tenemos algo que llamamos escuelitas de formación de expositores bíblicos. Quiero animarles a la preparación. La iglesia también tiene acá el instituto. ¿Ustedes saben que la confra tiene instituto bíblico? ¿Usted sabía eso? ¿Quiénes sabían que tiene instituto bíblico? Vean, no todos sabían. Usted puede estudiar en el instituto bíblico. Los sábados hay clase de 8 a 10 y de 10:30 a 12:30. Prepararnos es importante, es fundamental para que la obra de Dios siga creciendo, porque el Señor quiere usarnos, pero necesitamos seguir preparándonos. Por eso los cursos de formación también los domingos. Si usted no los ha hecho, hágalos, por favor. Queremos seguir avanzando y creciendo. ¿Y qué queremos en la iglesia? Formar liderazgo. Que usted se siga formando para que usted enseñe la palabra y no sean siempre unos pocos, porque todos hemos sido llamados a servir al Señor. Y aquí hay dones repartidos y regados entre todos que hay que ponerlos en las manos del Señor. Por eso, en ese ánimo, las escuelitas forman expositores bíblicos, no necesariamente predicadores dominicales, pero sí expositores con los bachilleres, con los niños, con los caballeros, con las mujeres. Y esta noche yo les voy a presentar algo, vamos a hacer algo.
van a haber 7 palabras. Este servidor solo va a exponer la 7ª. Las primeras 6 lo van a hacer personas de la escuelita. Y no quiero que usted diga, ay, no, yo vine. No, no, escuche por favor. Los que están aquí se han preparado, han orado y han hecho todo el esfuerzo y quiero que los recibamos como lo que son, hijos de la casa. ¿Sí me explico? Porque cuando hemos hecho esto en alguna oportunidad en el pasado, no ha faltado quien diga, ah, no, yo me voy, yo quiero escuchar. No, porque usted puede ser el próximo que puede estar acá. ¿Sí? Y debe ser así, porque queremos seguir creciendo. Y no es un experimento, yo me voy a sentar a escuchar, a recibir la palabra de Dios de parte de estos 6, que además algunos lo han preparado de una manera especial, no solamente de manera hablada, algunos han hecho un poema y otros hasta una obra de teatro. De tal manera que a nosotros se nos quede la palabra de Dios. ¿No les parece especial que estemos desafiando a los nuevos expositores de la palabra? ¿Sí o no? Bueno, eso, así me gusta, convencidos de lo que vamos a hacer. Y vamos a orar después de estas exposiciones en grupitos pequeños para conocernos un poquito más también, porque en la confra no debemos pasar desapercibidos. ¿Estamos? Entonces, la primera palabra que tenemos que Jesús, el Rey, pronunció en la cruz, ¿se acuerdan cuál es? La primera palabra es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y voy a pedir, y yo quiero que lo recibamos, Él lo hace para el Señor, pero es rico a veces darle un aplauso de cariño, ¿cierto? Ves a Juan David Nieto que pase por aquí y le demos un aplauso de cariño. Juan David es ingeniero mecánico y él es líder con los bachilleres. Siendo un joven profesional, él enseña la palabra a los jóvenes y ahora él nos va a traer una breve reflexión en solo 5, 6 o 7 minutos acerca de esta primera palabra del Rey en la cruz. Ok, buenas noches. Tengo el gran privilegio de compartir con ustedes la primera palabra y me siento muy alegre después de haber escuchado las canciones que estábamos cantando. Me anima mucho. Pero entonces, antes de comenzar a compartir la primera palabra, quiero compartirles una historia. Y la siguiente. Estaba un niño, estaban en una visita en una casa y llegan con un niño. El niño, pues en su niñez se enamora de la colección de carros del dueño de la casa y se enamora del carro más lindo y más preciado para el dueño. Él lo pide prestado y el dueño se lo presta. Pero él se lo presta pensando que tal vez es la última vez que va a tener su carro en buen estado. Pasa toda la reunión y él está esperando al momento en que suene el crack del carro. Pero no es hasta el final, hasta que el niño, en medio de su inocencia, se excede de fuerza y rompe el carro. Se acercan los padres y le dicen la típica, es un niño chiquito, él no sabe lo que hace, perdónalo. Al hombre no le queda más que reconocer que es un niño pequeño y que no sabe lo que está haciendo. A mí me gusta esta historia porque me recuerda la posición en la que se encuentra Jesús en la primera palabra. Jesús está siendo crucificado, Jesús está clavado en la cruz. Jesús está agonizando, Jesús está a unas horas de morir. Y lo que sucede en este momento es que Jesús ha sido traicionado, Jesús ha sido golpeado, Jesús ha sido bofeteado, Jesús ha sido humillado, Jesús ha sido insultado. Y llega el punto en el cual, en medio de su agonía, Jesús pronuncia esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y con respecto a eso quiero compartirles algo. Es una intercesión por aquellos que no saben lo que hacen. Y con respecto a la intercesión quiero decir 3 cosas. Es una intercesión porque el ser humano no puede reconocer su naturaleza. Es una intercesión porque hay un ser ofendido. Y es una intercesión que proviene de la única esperanza. Para comenzar, quiero compartir la primera parte. Es una intercesión porque no podemos reconocer nuestra naturaleza. Y me quiero enfocar en lo que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estamos hablando de que no saben lo que hacen, estamos hablando de la conducta directamente, es decir, que la persona actúa incorrectamente porque no tiene un conocimiento. Pero cuando vemos esa palabra en profundidad, quiere decir que la persona no es capaz de ver su realidad. El ser humano no es capaz de ver la realidad como debe verla, como debería verla.
Y es por eso que el hombre, a través de su conducta, muestra una ruptura en su relación con Dios, muestra una ruptura en su relación con sí mismo, muestra una ruptura con los demás y muestra una ruptura con su entorno. Y es algo que cada uno de nosotros podemos ver precisamente en nuestra conducta. Este tema de no poder ver la realidad como es y no poder actuar correctamente nos lleva a hablar de un concepto que no nos gusta, pero que es una realidad, y es el concepto del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó. Y precisamente es esta incapacidad de ver la realidad la que nos aleja de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Este punto nos lleva al siguiente: una intercesión ante el ser ofendido. Y es que la palabra de Dios dice que Dios es el creador del universo, el diseñador de todo lo que nosotros conocemos y percibimos como mundo. Por lo tanto, esto le da tanto la autoridad como el derecho a Él de poder decir qué es lo correcto y qué es no lo correcto en el diseño que Él hizo. De acuerdo con esto, podemos ver que si nuestra incapacidad de reconocer nuestra realidad nos lleva a ignorar y a rechazar a Dios en el mundo que Él creó, todo rechazo y todo acto de ignorar a Dios nos va a llevar en un acto que ofende a Dios directamente, que atenta contra Dios directamente. Y precisamente es este punto en el cual yo quiero hacer una aclaración con respecto a la historia que conté, porque el niño ha roto el carro por su inocencia, pero nuestra naturaleza de no poder ver nuestra realidad va mucho más allá de la ignorancia. Va a una situación que nos lleva a estar roto en todos nuestros entornos y que nos muestra totalmente opuestos a Dios. Y son precisamente estos dos puntos terribles para el hombre que nos llevan al tercero, y que es el más lindo de todos, pues es una intercesión de parte de la esperanza del hombre. ¿Y cómo vamos a llamar a algo esperanza o buena noticia si no la necesitamos? Y es aquí donde me quiero enfocar en lo que en Reina Valera dice: y Jesús decía. Cuando vemos la palabra decía, quiere decir que Jesús se va a expresar con respecto a la situación que está viviendo. Y vuelvo a la situación: Jesús ha sido traicionado, Jesús ha sido bofeteado, Jesús ha sido maltratado, ha sido insultado, ha sido muchas otras cosas más que van en contra de su inocencia. Pero aún así lo que Jesús tiene que decir en ese momento es: Padre, perdónalos. Y es algo totalmente impactante, porque si Jesús hubiera seguido la tradición de quienes morían en la cruz, hubiera tenido que decir: Padre, que mis pecados expíen, que mi muerte expíe mi pecado. Pero Él no había pecado, por tanto Él no podía decir eso. La otra cosa que Jesús podía decir era, de acuerdo al Antiguo Testamento y a la tradición judía, era: Padre, véngate de mis perseguidores, y lo cual estaba muy acorde a lo que Él estaba viviendo. Pero aquí la situación es distinta, porque Jesús opta por la misericordia, por el amor, por la compasión y por el perdón de aquellos que lo estaban matando. Jesús es la víctima que intercede por su victimario, y lo hace porque su victimario no puede hacer nada para solucionar su situación. La imagen es increíble, pues aquel que estaba intercediendo por perdón para quienes no sabían lo que hacían era la víctima de sus conductas, pero al mismo tiempo el potente perdón de Dios para aquellos que no saben lo que hacen. En conclusión, la intercesión por aquellos que no saben lo que hacen es una intercesión porque no podemos reconocer nuestra naturaleza, nuestra conducta muestra nuestra situación actual como seres humanos. Es una intercesión porque hay un ser ofendido, y es el Padre. Y esto cambia la visión del mundo de que el Padre es el hombre alegre con la actitud del ser humano, una actitud que se destruye a sí mismo y que destruye a los demás. Pero entonces también nos deja algo, y es que el último punto es la gran esperanza. Y nos muestra al Jesús que, intercediendo por perdón, es el mismo perdón del hombre, y es la misma alegría y el mismo gozo para nosotros que no sabemos lo que hacemos. Así que Jesús pasa de ser el agente silencioso o el agente acusador de nuestros pecados a ser el único que puede interceder ante el Padre, pues es el único que conoce tu estado real, mi estado real, y es quien intercede para traer perdón, esperanza y transformación a nuestra historia. Teniendo en cuenta esto, te invito a que te preguntes 3 cosas. ¿Puedes tú y puedo yo reconocer ante Dios mi realidad tal cual como Él la ve? ¿O hemos considerado ver nuestra realidad como Dios realmente la ve?
¿Cómo cambia mi actitud la manera en cómo Jesús respondió ante quienes lo acabaron, lo asesinaron, lo destruyeron? ¿Cómo cambia mi actitud ante quienes cometen faltas y ante mí, que soy una persona que cometo faltas? Y por último, y tal vez la más importante de todas, ¿quién es Jesús para mí? Muchas gracias. Gracias, qué bueno pensar en esto, ¿verdad? Y ojalá, Juan David, siempre se lo recuerdes a los bachilleres, que es los jóvenes con los cuales a él está dedicado. La segunda palabra dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero invitar a Cecilia, por favor, que venga, y ella lo va a hacer de una manera distinta, lo va a hacer con un poema. Ella ha preparado un poema con el cual expone esta palabra del Rey en la cruz. Yo creo que acá está. Buenas noches. La segunda palabra que Jesús dijo en la cruz es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta palabra va a ser expuesta a través de un poema. En medio de dos ladrones, Jesús fue crucificado. Jesús fue ahí abandonado y allí Jesús fue burlado. Los ladrones que ahí estaban tenían muchas diferencias. Uno no tenía conciencia, maldecía, blasfemaba con palabras insultantes. ¿Acaso no eres el Cristo el que milagros hacía? ¿Por qué no te salvas tú y salvas también mi vida? El otro ladrón, en cambio, quebrantado se encontraba y, escuchando al maldeciente, lo reprendió con certeza. ¿No tienes temor de Dios por el que sufre esta pena? Él no ha hecho mal alguno, solo ha hecho cosas buenas. Y el ladrón arrepentido, temeroso y convencido, su petición anunciaba: Jesús, recuérdame a mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, muy conmovido, contestó en aquel instante: tú que en mí sí has creído, al verme crucificado, al verme aquí abandonado, al verme aquí ya burlado, por lo que tú has confesado, tu salvación has ganado. Jesús es la salvación, como lo creyó el ladrón. Entrégale hoy tu vida y recibe su perdón. Amén. Qué belleza, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Esta palabra que hemos escuchado de perdónalos. Qué bueno pensar en lo que Juan David nos decía. El Señor no oró como de pronto usted o yo hubiéramos orado: Señor, defiéndeme y que descienda fuego sobre estos desgraciados. No dijo eso. Dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que nos hacía caer en cuenta David y pensar en esa manera tan sencilla y dulce, pero profunda a la vez. ¿Por qué no hacemos algo? Vea, yo le quiero invitar a que oremos en tríos. Busque 2 personas más y ojalá personas que usted no conoce. Búsquelos, preséntese y ore con ellos. Si le da pena, bueno, busque con los que conoce, pero aproveche para conocer a alguien, dígale cómo se llama, y oren un momentico pensando en estas cosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y orando por la segunda palabra también, que dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo 3 minuticos, por favor. 3 minuticos y luego escucharemos un canto que nos va otra vez a reunir en torno a las siguientes 2 palabras.
Pongámonos en pie y cantemos al Señor.
Tomemos asiento, por favor. Y para la tercera palabra, yo quiero invitar a un estudiante muy juicioso en el Instituto Bíblico, el CBT, y ahora en Escuelitas, Mauricio Salazar. Por favor, pase aquí adelante. Gracias por esos cumplidos. Vamos a intentarlo. Bueno, buenas noches. No sé si tenemos la tercera palabra ahí. Mejor en la mano. Bien, la tercera palabra: y cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Esta noche quiero traer estas palabras a nuestra realidad y actualidad cotidiana, sin dejar de lado los momentos tan difíciles por lo que está pasando nuestro Salvador y Redentor, su madre y su familia. Jesús nos invita a dos cosas. Primero, nos invita a ver la situación del otro por encima de la nuestra. Quiero que noten que al principio del versículo 26, cuando Jesús dice, vio a su madre, Jesús nos dice que vio a su madre. ¿Y qué es lo que Él vio? ¿Qué es lo que Jesús vio? ¿Qué es lo que Él sintió en ese momento? Como ya lo pueden imaginar, Jesús vio el sufrimiento de una madre al ver quitado a su hijo, nacido de sus entrañas y de su vida. Jesús se llenó de compasión y de amor infinito por esa madre adolorida y se despojó de su inmenso dolor. Y en una exclamación de reconocimiento y gratitud dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y le da un hijo en quien podrá responder y cuidar de ella. Estas palabras tan reveladoras para nosotros que vivimos en medio de una sociedad que ha abandonado sus principios, sus valores, que se ha convertido en individualista y egoísta, nos olvidamos de los demás. Jesús nos hace una invitación a ver, a percibir la angustia y el dolor de los demás, a no estar ciegos ante el sufrimiento del otro, a preocuparnos por la situación familiar y personal de la gente, de la iglesia, a ser sensibles a las necesidades de los otros, aún en medio de nuestros dolores y de nuestras angustias. Un segundo punto es el que tiene que ver cómo Jesús nos invita a cuidarnos los unos a los otros. Hasta el fin de su vida, Jesús demostró la primacía que había dado a la ternura y a la preocupación por los demás. María necesita de Juan y Juan necesita de María. Jesús une estas dos vidas para que se ayuden mutuamente. En Mateo 12, 48, 50, Jesús nos dice lo siguiente, versículo 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en el 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. El versículo 50 nos dice el por qué. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En efecto, el Mesías crucificado al final de su vida terrena, dirigiéndose a su madre y al discípulo a quien amaba, establece relaciones de familia. Hoy, en nuestra realidad cotidiana, tenemos que vernos los unos a los otros para cuidarnos y guiarnos mutuamente. Como hijos y discípulos de Jesús, no somos sujetos aislados, sino que somos parte de una comunidad. Y como resultado de eso, estaremos, no está, pero estaba al principio, creando comunidad. ¿Para qué? Para que nadie esté solo. ¿Y por qué? Porque todos, absolutamente todos, somos indispensables. Ya para finalizar,
dejo una pregunta. ¿Estamos hoy comprometidos con las palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz? Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Que esta semana tan especial, estas palabras de Jesús nos recuerden que su vida, su sufrimiento y la cruz deben de llevar a tomarnos la actitud de despojarnos de nosotros mismos por amor a los demás. Tenemos que ver y seguir viendo la necesidad de los otros y no la nuestra, de cuidarnos los unos a los otros como la familia y comunidad que somos. Padre, te honro, te glorifico y te doy gracias por tus palabras. En Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Yo voy a pedir ahora que pase para la cuarta palabra Luis Marín. Luis nos trae la palabra que sigue, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la palabra que eran las 12 del día y se oscureció en toda la tierra. Y esa oscuridad duró hasta las 3 de la tarde. Y cuando iban a ser ya casi las 3 de la tarde, Jesús exclamó unas palabras. Les voy a invitar a que tratemos de adentrarnos a esa escena, a ese momento que estaba viviendo Jesús. ¿Quién clama? Jesús. ¿Y qué dice la palabra de ese Jesús? La palabra dice que ese Jesús, ese es el unigénito, que es el que compartió la gloria con Dios, que es el que afirmaba que yo y el Padre somos uno, que es el que estuvo siempre al lado del Padre desde la creación, cuando Él hizo milagros, aun cuando lo bofeteaban, aún en el proceso de crucifixión, estaba con Él. Y la gente, ¿qué decía de ese Jesús? Cuando lo vieron hacer milagros, cuando lo vieron parar paralíticos y resucitar muertos, decía que era el Hijo de David, el Hijo de Dios. Los fariseos le decían que, maestro, pero ¿sabe qué decía el Padre de Él? Que era mi amado, en quien tengo yo predilección. ¿Quién era ese Jesús realmente? Ese Jesús era el Jesús hombre en la condición más excelsa y más bella como ser humano y como hombre, quien proclamaba su abandono y decía, ¿por qué me has desamparado? Preguntaremos, que los hombres lo abandonen. Así somos, es nuestra naturaleza. Pero Dios lo desamparó.
¿Qué pasa? Algo extraordinario tiene que estar sucediendo para que él tenga que clamar que Dios lo desamparó. Veámoslo. ¿Por qué lo desamparó? Recuerden por un momento ustedes alguna circunstancia de la vida en donde hayan tenido que vivir algo intensamente grande. La muerte de un ser querido, de un padre, de un hijo, qué sé yo. Pero vivamos ese momento instante, en ese instante, porque en ese instante, en una condición tan extrema, es que Dios, Jesús, proclama eso como hombre. ¿Y por qué proclama su desamparo? ¿Sabe por qué? Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sabe por qué clamó Jesús? Porque Él tomó su puesto y el mío, porque Él tomó el puesto de todos nosotros y cogió nuestros pecados de homicida, soberbio, mentiroso, chismoso, rencoroso, iracundo. Todos y cada uno de nuestros pecados los cargó, porque Él se hizo pecado y pecador por nosotros. Y el martirio de la cruz no fue lo grave. Los látigos no fueron graves. Los escupitajos no fueron graves. Los insultos no fueron graves. Las burlas no fueron nada. ¿Sabe qué fue lo más doloroso para Jesús? Que en su condición de pecador, al tomar su condición de pecador por nosotros, Dios no lo miraba. Dios se apartó de él. Dios lo desamparó. Habacuc dice que muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y Dios no soportó ver a Jesús pecador. Pero Jesús fue precioso. Porque en medio de ese grito de desamparo, en medio de ese grito de angustia, de abandono y de dolor, también Dios nos dio una esperanza real, una esperanza hermosa y contundente. Cuenta la anécdota que iba un padre y una niña caminando por el bosque, salieron a pasear. Y después de unos pasos el padre se sintió perdido y la niña lo miraba. Y se sintió perdido y miraba para un lado y otro y la niña lo miraba. Hasta que la niña le preguntó al padre y le dijo: papá, ¿estamos perdidos? Y él le dice: sí, hija, estamos perdidos. Se queda mirándola ella a él y le dice: estarás perdido tú, porque yo voy contigo. Jesús, en medio de su clamor de desamparo y abandono, le dice mío a Dios. Dios mío. Y lo hace mío en ese grito de angustia y desconsuelo. Lo llena de esperanza, de luz, de verdad, de seguridad, de fe. Porque como la niña, Jesús sabía que su papá no lo iba a abandonar. Jesús sabía lo que hacía su papá. Jesús le decía: no importa que me desampares, siempre serás mío. Porque Jesús sabía que Juan 3:16 dice que tanto amó a Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aunque la higuera no florezca, aunque pase lo que pase en nuestras vidas, no nos importa, porque Jesús es nuestro. Jesús es mío, Jesús es tuyo y Él sabe lo que hace. Amén.
La sexta palabra dice, tengo sed. La quinta, perdón, tengo sed. Voy a pedir a Nubia Guevara que pase aquí adelante. ¿Sí? Gracias, buenas noches. La quinta palabra, Juan 19:28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. En esta quinta palabra podemos reconocer 3 poderosas verdades de la palabra de Dios. La primera, en Jesús se cumplen las escrituras. La segunda, Jesús, verdadero Dios. Y la tercera, Jesús, verdadero hombre. En la primera, en Jesús se cumplen las escrituras. Desde su nacimiento, en su vida y hasta su muerte, el Señor Jesús cumplió lo que decía las escrituras. Cumplió con la misión encomendada por su Padre cuando lo mandó al mundo. Las palabras de Jesús en la cruz, relacionadas cuando dijo tengo sed, también son el cumplimiento de la escritura, según lo podemos ver en el Salmo 69:21b. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 22:15b. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Se cumplió la escritura. En el segundo, Jesús, verdadero Dios. Al cumplir las escrituras también se comprueba que Jesús era un Dios, que era el Mesías, que era el Salvador, que vino a la tierra para salvarnos, para redimirnos ante su Padre, que santificará a los creyentes y que los beneficios espirituales son para todos los que creen en Él como Señor. Fue anunciado como Dios, como podemos ver en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa, como todos sabemos, Dios con nosotros. También lo dice Isaías 9:6-7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Confirmamos que Jesús es el verdadero Dios. Verdadero hombre, la tercera gran verdad que reconoce esta quinta palabra, obedeciendo el plan divino. Y por amor a nosotros, Él se despojó de toda dignidad y vino a la tierra como hombre. Eso lo dice la palabra también en Filipenses 2:6-7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, verdadero hombre. Juan 1:14 también dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, verdadero hombre. Jesús como hombre experimentó todos los padecimientos de un ser humano. Y esa expresión, tengo sed, muestra también una necesidad física, porque tuvo sed física. Jesús soportó el peor de los padecimientos de un ser humano, la crucifixión, una muerte lenta y dolorosa, horrorosa. Él la vivió como hombre. Jesús no había comido nada desde la noche anterior, no había tomado nada. El sudor, la transpiración normal, el sudor de sangre en el huerto, luego el padecimiento de la flagelación, la crucifixión. Jesús sufrió todo eso como hombre. La sed es común en aquellas personas que sufrían la crucifixión hasta la muerte como Jesús. ¿Por qué? Porque hay deshidratación del cuerpo.
porque los labios y la boca se secan, porque la lengua se pega al paladar y se siente la sed más intensa y verdaderamente espantosa. Sí tuvo necesidad física Jesús como hombre. También tuvo sed espiritual. Muchas veces en el Evangelio de Juan Jesús expresaba la falta o la necesidad espiritual en forma de sed, saciados con ríos de agua viva. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la fuente de vida. De él brotan corrientes de agua viva, dice la palabra, ¿sí? Y ha invitado a todo aquel que tenga sed, que se acerque a él, que beba y nunca más tendrá sed. Lo dicen las Escrituras. Juan 7, 37, 38. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan 18, 11, nos adelantamos un poquito. Antes de morir exhausto en la cruz, expresa su necesidad: tengo sed. Necesidad espiritual también. Ya vimos que vivió la física tan dolorosa, tan espantosa. Necesidad espiritual también. Y dice: tengo sed. ¿Sed de qué? De apurar la copa que le ha dado a beber su Padre. Y lo expresa ahí cuando dice en Juan 18, 11: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? También tenía sed de volver a aquel que lo mandó a este mundo. En Juan 16, 28 dice: salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo al mundo y voy al Padre. Y tenía sed de nuestra conversión, de que recibiéramos a su Padre, de que creyéramos en su amor y que mantuviéramos con él una relación permanente, personal. En conclusión, amigos, en esta quinta palabra, tengo sed, Jesús expresa su profunda necesidad física, mostrándonos su humanidad sufrida a favor nuestro. Él no solamente fue el cumplimiento de la profecía, es el mismo Dios que vino a darnos su amor, y es el hombre que comprende nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras necesidades, nuestras luchas, y sabe que tenemos necesidad de un Dios, y con ello nos muestra el costo de la cruz. Amigas y amigos, Jesús es el único que puede saciar nuestra sed espiritual. Muchas gracias. Así es. Ahora quiero invitar a Marisol porque tenemos la sexta palabra y esta va a ser en forma de drama. Disculpe, señor, ¿a dónde va? Voy a aquel monte, me han hecho un encargo y debo obedecer. A ese monte no, allí llevan a morir a los ladrones, asesinos, mentirosos. ¿Cómo se le ocurre? No vaya. Debo obedecer, mi padre me... ¿Pero cómo? ¿Qué clase de padre manda a morir a su hijo? No lo puedo creer. No entiendo, no obedezca. Es muy importante que obedezca. ¿Pero por qué? Debo cargar con los pecados de todos ustedes y también los suyos. Por su desobediencia viven prisioneros del pecado, sin esperanza. Si yo voy a ese monte, todos van a ser libres. Bueno, sí, yo trato de ser obediente algunas veces. No debes tratar, debes ser obediente. ¿Cuánto dolor se evitarían si cada uno obedeciera? El mundo tendría paz.
Sí, cuánto dolor y angustia vemos a diario. No tenemos paz. Dios les dará paz, amor, perdón. Por eso debo ir a ese monte y con este madero a mis espaldas cargar los pecados que oprimen sus vidas. ¿Me acompañan? Vengan. Si están cansados, yo les daré descanso. ¿Pero cómo? Si vas a morir. Sí, de la muerte a la vida, pues resucitaré y la victoria y el poder de mi Padre se hará sentir en toda la tierra. El mal y la muerte serán vencidos y todos podrán decir, somos libres, porque todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Otras versiones dicen, todo se ha consumado o consumado es. En griego es tetelestai, que quiere decir completar, ejecutar, concluir, acabar y pagar una deuda. Todo se ha cumplido es la unión de una serie de acontecimientos que cumplió a la perfección Jesús hasta llegar a la cruz. Cumplió la ley, cumplió la escritura y todo lo que Él se había dicho y se había predicho de que Él era el Mesías. Cumplió la redención de la humanidad, pagando el precio por la transgresión por nuestra desobediencia. Todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Todo se ha cumplido, logra algunos beneficios para nosotros: la reconciliación del hombre con Dios, el perdón de nuestros pecados. Cristo pagó por ellos, los presentes, los pasados, los futuros. Comunicación directa con nuestro Dios. Cada uno de nosotros podemos hacerlo cuando queramos. Si esto no es suficiente para nosotros, entonces, ¿qué lo es? Debemos revisar en dónde está puesta nuestra esperanza. Debemos valorar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, porque nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Todo se ha cumplido me hace pensar en que ni tú ni yo hemos cumplido. Tenemos cuentas pendientes. No todo está acabado. Una persona que no hemos perdonado, una deuda que no hemos cumplido, o hemos comenzado algo con muchas ganas y los dejamos a la mitad, o quizás no hemos dado ese primer paso. En esa cruz podemos ver el amor de un padre enviando a su hijo. Ese hijo, ese sacrificio de ese hijo y yendo hasta la cruz. Y la obediencia que fue perfecta hasta cuando dijo, todo se ha cumplido. Que este resto de semana podamos reflexionar. ¿Qué nos impide terminar, cumplir o iniciar con la tarea el cual Dios nos ha puesto? Él ya cumplió. No tenemos excusa para no cumplir con lo que Él nos pide que hagamos. En tu casa, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, aquí en la iglesia, en el ministerio que Dios te ha puesto en tus manos. Él tiene las manos extendidas, pero no están clavadas. Y esta noche te dice, hoy te pido que vengas a mí. En la cruz mis brazos extendí, porque todo se ha cumplido para que te acerques a mí. ¿Qué te lo impide? ¿Qué estás esperando? Gracias. Gracias al Señor por cada una de estas palabras, las explicaciones que hemos recibido. Palabras del Rey en la cruz del Calvario. La última palabra con la que vamos a terminar. La última palabra, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la oración de un hijo. Y quiero que piensen en cada palabra. Dice, Padre. Cuando alguien está sufriendo, es difícil que en esos momentos reconozca y diga, Padre. El Señor Jesús no está lleno de amargura en la cruz. Esa no es una expresión de resignación, es una expresión de confianza y que dice, en tus manos pongo mi espíritu. Alguien en el Nuevo Testamento
después, obviamente después de Jesús, repitió las mismas palabras. ¿Sabe quién fue? ¿Pueden recordar? Esteban, exactamente. Esteban repitió lo mismo. Cuando Esteban lo estaban apedreando, lo estaban matando por ser fiel, Esteban no pide en ese momento que Dios lo defienda. Lo que en el Antiguo Testamento se llama oración imprecatoria. Son las oraciones que uno pide como que Dios me defienda y que el Señor castigue a estos que me están persiguiendo. Esteban no hace esa oración. Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una historia que una vez la escuché, me llamó mucho la atención. Un muchacho dando un concierto de violín, terminó el concierto y el auditorio se puso de pie. Cuando el público se pone de pie es una señal ¿de qué? Dígame usted. Exacto, de aprobación, de celebración, de decir, de reconocimiento. El muchacho termina el concierto y el auditorio se puso de pie y aplaudió. Pero el muchacho estaba de pie y estaba como triste. Y alguien se acerca y le dice: ¿pero por qué estás triste? Si mira, el auditorio te aplaude y te ovaciona. El muchacho dice: ve a ese señor que está sentado ahí atrás. Había un hombre sentado, quieto, que no aplaudía. Y le dice: sí, ese señor es mi maestro. Y ese no está aplaudiendo. ¿Sabe qué pasa? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, me llama la atención, la Reina Valera no lo dice, pero en otras traducciones se deja ver lo que en el original aparece. Usted lo puede ver en la Nueva Versión Internacional, no lo leo por razones de tiempo. Dice: vio el cielo abierto y a Jesús de pie. ¿Ve lo que quiero decir? La gente le estaba echando piedra, no lo estaba ovacionando, pero había uno en el cielo puesto de pie, que yo creo que él ahí estaba aplaudiendo, diciéndole: bien, Esteban, lo has hecho bien. Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Está muriendo. La gente había gritado: crucifícale, y habían llegado hasta ese momento. Y el Señor, el Padre, está dando su aprobación. Esteban era un buen discípulo de Jesús. ¿Qué quiero que pensemos aquí? Que muchas veces en la vida también nosotros vamos a sufrir de manera injusta, pero quiero decirle: qué gozo sufrir por causa del Evangelio. Creo que no hemos sufrido nada. Y en los momentos más difíciles podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y en tus manos está mi causa. Que una semana como esta, donde de pronto uno llega cansado o preocupado por todo lo que ha vivido o por lo que se viene la siguiente semana, podamos siempre vivir con la actitud de decir: Padre, porque somos hijos. Esta es la oración de un hijo, y de confianza, no de resignación. Es un canto de victoria. Señor, en tus manos está mi causa. Tú eres quien me aplaude en el cielo y me dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Queremos vivir así? ¿Sí? Y estamos aquí para honrar al Señor y honrar su palabra. Qué rico tener a todos estos que han venido aquí compartiendo el Señor, compartiendo de cada palabra, y que el Señor levante en nuestra iglesia cada vez más personas que con claridad podamos decirles a otros que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y de que en sus manos podemos encomendar nuestra vida. Yo les quiero pedir algo. ¿Por qué no oramos? Vamos a terminar orando, luego tenemos un canto para terminar, pero vamos a hacer otra vez esto, por favor. Busque a alguien, vamos a orar de a dos nada más. Busque una persona, otra, preséntese con alguien, diga: venga, yo oro por usted. Y vamos a hacer algo. Usted ora por el otro y el otro ora por usted, por una sola petición, nada más. 2 minutos, 1 minuto de oración por cada uno. Busque a alguien, por favor, preséntese. Dígale: yo me llamo tal, ore por mí por esto. ¿Por qué quiere que ore por usted? No se quede sin la oración de alguien por usted. Que usted salga de aquí, que alguien oró por usted.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y su nombre engrandeció,
engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Señor, gracias. Tú eres el Señor. A ti te cantamos, a ti te aplaudimos, a ti elevamos, Señor, nuestra oración, el corazón. Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Señor, queremos pensar en cada palabra tuya en la cruz. Poder, Señor, con el corazón decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando veamos eso, Señor, en nuestro corazón y en otros corazones. Señor, poder pensar que estaremos contigo en el paraíso, que tú nos lo has prometido. Señor, que tú pides de nosotros relaciones interpersonales fuertes pensando en el otro. Señor, que tú cargaste con nuestro pecado y dijiste, Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, gracias porque en la cruz mostraste tu humanidad diciendo, tengo sed. Señor, gracias porque todo lo completaste en la cruz del Calvario para decir, todo se ha consumado. Y terminar diciendo, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida. En tus manos encomendamos nuestra familia. En tus manos encomendamos nuestra iglesia. En tus manos está todo. Gloria a tu nombre, bendito Rey, que pronto vienes. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. El domingo estaremos celebrando resurrección. Que Dios los guarde. Dele un abrazo al de al lado. Dígale que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Celebremos estos días, que el Señor es nuestro Salvador.